Bien, exactamente mi actividad política de lo que se puede llamar nacionalismo comienza el año 69, 68, 69, con más precisión el 69, cuando se forma ese pequeño grupo, un grupúsculo en realidad como suelen ser todos los que se mueven en este ambiente, un grupúsculo que se llamó un nombre pretencioso, Ofensiva Nacionalista. Sus influencias eran, bueno, por una parte, la tradición chilena, el nazismo chileno, el nacionalismo de Guillermo Izquierdo Araya, Jorge Prat, pero más directa en esa época la influencia de Falange Española y del nacional sindicalismo. Eso es lo que un historiador de las ideas registraría. Uno puede que no esté consciente en su momento de las influencias que operan, pero un historiador diría, mira, esto, tal punto refleja tal influencia. Así que eso fue en cuanto a las influencias. Y después, desgraciadamente o afortunadamente, eso depende del punto de vista, este grupo se comprometió con un intento de golpe de Estado dirigido por el general Roberto Bió, que era un general en retiro, que fue un caso bastante extraño, curioso, ¿no? Porque el general Bió había saltado a la luz pública como un líder político, eventual candidato a la presidencia en la elección del año 70. Si Bió hubiera sido candidato, hubiera hecho peligrar tanto la candidatura de Jorge Alessandri por la derecha, como la candidatura de Salvador Allende por la izquierda. Porque Bió cosechaba adherentes de los distintos bandos, ¿no? Entonces hubiera sido interesante, un fenómeno interesante políticamente. En ese sentido, Bió, no sé, se cometió un error, ¿no? ¿Cómo puede uno evaluar a la distancia y sin tener todos los antecedentes, las cosas que se hacen? Bió finalmente lidera un golpe de Estado en consonancia con los altos mandos del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea. Pero fracasa porque uno de los pasos de este golpe de Estado es el secuestro del comandante en jefe del ejército, que no estaba de acuerdo con el complot, digamos, y esto por una chambonada trágica. Yo pienso que fue una chambonada, no tanto obra de infiltrados, como se ha dicho, sino una chambonada de gente inexperta, gente que no tiene ninguna preparación, y terminaron matando a este general que iba a secuestrar. Eso significa que el golpe fracasó porque dio a los generales y almirantes involucrados dio un pretexto para echarse honorablemente para atrás. Y Dios quedó solo asumiendo las responsabilidades, ¿no? Un general que en ese momento estaba en retiro, o sea, no tenía mando de tropas, no tenía capacidad para dar un golpe él solo, pero recibió la mayor pena en el juicio que siguió. Bueno, cuando se pasó, algunos de nosotros ya estábamos presos, ¿no? Por distintas acciones no del todo legales, como ustedes pueden comprender, que realizamos por entonces. Entonces, estando presos, surgió la idea de, bueno, empezar la lucha en el terreno de las ideas, de la publicidad, y emprendimos la publicación de la revista Tacna. Tacna, porque este es un nombre que está asociado a Dios, justamente, ¿no? No tiene que ver con la provincia peruana, que un tiempo fue ocupada por Chile, ¿cierto? Después de la Guerra del Pacífico, después de vuelta al Perú. No tiene que ver con eso, de otro regimiento llamado Tacna, con el que se acuarteló, vio de donde se catapultó a la fama, digamos. Y esta revista, que era una revista de combate, evidentemente, eh, duró los 3 años que duró la Unión Popular. Ahora, claro, estaba muy marcada por el anticomunismo. Evidentemente, el comunismo en el poder era el enemigo principal en esta composición de lugar, tendría. ¿No? Sin embargo, Tacna tenía otra, a diferencia de otras publicaciones nacionalistas o simplemente anticomunistas que pulularon por entonces, tenía otras miras más amplias, ¿no? Y entre otras cosas,
fue la primera publicación chilena en que habló de Robert Brasilage, precisamente, de Ezra Pound, de Yukio Mishima. En el primer número de Tacna salió una nota mía, en homenaje a Yukio Mishima, en recuerdo de Yukio Mishima, cuyo seppuku estaba próximo. Estaba hablando de marzo, abril del 70. Yukio Mishima había cometido el seppuku en noviembre del 69. Perdón, del noviembre del 70. Y Tacna empezó a salir en marzo, abril del 71. Entonces, en ese sentido, tengo una revista con miras culturales, incluso con intereses políticos que no eran los de toda la vasta gama opositora a Allende de ese momento. Y esta revista terminó el año 73 con el golpe militar, porque las autoridades militares, en virtud de las normas de censura de prensa que se establecieron, no autorizaron la publicación de esta revista. Y bueno, se emprendieron otras publicaciones, pero eso fue de corta duración. Entonces, te puedo decir que ahí terminó toda mi primera actuación política nacionalista. Claro, la formación de este grupo, que también fue muy reducido, ¿no? La formación de este grupo obedeció justamente a la comprobación que el nacionalismo chileno, que tenía toda una historia, el nacionalismo chileno estaba en decadencia, por así decirlo. O sea, se había comprometido con el régimen militar, pero comprometido un poco en forma subalterna, sin tener los honores de una participación digna, ¿no? Lamentablemente debo hacer esa crítica porque había antiguos amigos míos que estaban en una posición que a mí me parecía discutible. Entonces con algunos llegamos a la conclusión que había que renovar todo este panorama y simplemente revisar el nacionalismo. Y que nuestro grupo Semana por una Alternativa Iberoamericana muestra esta. De hecho, el nombre me lo sugirió un mexicano, Manuel de la Isla Paulín, fallecido ya, no sé si alguien lo conoció de los camaradas de agrupación. Alternativa iberoamericana que justamente plantear una alternativa en el contexto iberoamericano. Es decir, no quedarse en el nacionalismo estrecho, eh, patriotero, si se quiere, o en todo caso, sin horizontes muy claros, ¿no? Sin horizontes más amplios, por lo menos. Entonces emprendimos esa revisión que implicó un poco dejar de lado el nacionalismo. Esto, claro, a fines de los 70, implicó un corte con mi anterior pertenencia política, ¿no? Un corte, bueno, no tan radical porque seguían habiendo contactos, amistades, pero sí significaba apartarse sobre todo en las consecuencias en las condiciones del régimen militar, que el nacionalismo, lo que era el nacionalismo estaba peligrosamente cerca de los servicios de seguridad del régimen. Nosotros no queríamos saber de ese ambiente. Sí, eso fue un intento que se hizo, que duró algunos años. Trataba de hacer un centro de estudios, bueno, algo se hizo, pero no tener demasiada audiencia, justamente porque los medios eran limitados y porque algo que llamara mucho la atención, demasiado la atención y en un sentido no positivo, naturalmente podía acarrearnos la represión, que no estábamos en condiciones de afrontar. Por supuesto, los demócratas cristianos, la izquierda tenían la querían la solidaridad de la iglesia, o tenían las embajadas para protegerlos en caso necesario, ¿no? Y nosotros nos cortábamos con eso. Así que nuestra actuación en ese sentido era más bien discreta, tenía que ser más bien discreta. A fines de los 80, cuando empezó la retirada del gobierno militar, allí evidentemente cambiaron las condiciones. Cambiaron las condiciones y finalmente dimos por clausurado este centro y
el año 88 justamente, emprendimos no necesariamente con las mismas personas, ¿no? Porque en todas estas aventuras hay gente que queda por el camino. Hay gente que se aparta, hay gente que retrocede, hay gente que fallece también, por supuesto. Algunos quedan, otros nuevos llegan. Entonces, con este grupo renovado emprendimos en el 88 la publicación de Ciudad de los Césares, que dura hasta el día. Justamente había varias influencias nuevas, ideas nuevas, autores nuevos o recién conocidos del ambiente chileno. Por ejemplo, el tradicionalismo Julio Ébola. Ciudad de los Césares, al principio, antes de la revista hubo un pequeño boletín del mismo nombre. Fue la primera publicación en Chile, o el primer grupo en Chile que dio a conocer el pensamiento de Julio Ébola. Entonces era un pensamiento fuerte, un pensero fuerte, como decía Bátimo, por oposición al pensiero débole. Estaba eso, ¿no es cierto? Con eso el tradicionalismo de que no, en fin, en su momento, ¿no? Toda esa vertiente. Estaba Miguel Serrano, ¿cierto? Yo conocí personalmente y fui amigo de Miguel Serrano. Él nos ayudó y ciertamente personalmente le debemos, creo, aunque no compartíamos enteramente al menos su idea del hitlerismo esotérico. Pero ciertamente era una influencia poderosa porque era un hombre impresionante. No solo era un gran escritor, sino que era un hombre de mucho magnetismo personal. Entonces era alguien con quien se contaba. Y él contaba con nosotros también. Eh, y por otra parte estaba la nueva derecha, ¿no? Que se conoció en Chile a fines de los 80, curiosamente un agregado cultural chileno, una embajada francesa, una embajada chilena en París, fue el primero que trajo a Chile las noticias sobre, o sea, sí, yo había recibido antes noticias, pero es el primero que divulgó en ciertos niveles ideas de la nueva derecha. Después, como obedeciendo a una consigna provinciana instintiva, estos ambientes se cerraron. Pero nosotros seguimos un contacto con las publicaciones, con los personeros de la nueva derecha, ¿cierto? Me refiero al CRES, me refiero al Endeavor, ¿no? Para no equivocarnos en cuanto al concepto de nueva derecha, que después ha tenido mucho uso. Y claro, esas influencias, a ellas debemos agregar también la del argentino Carlos Di Sandro. Carlos Di Sandro animaba un grupo, una corriente dentro del peronismo. Carlos Di Sandro fue amigo de Perón. Perón le encomendó la depuración doctrinaria del movimiento peronista. Desgraciadamente Perón murió poco después de eso, ¿no? Poco después de volver a su patria y al gobierno argentino. Pero Carlos Di Sandro tenía toda una obra. Aparte, Carlos Di Sandro era un filólogo clásico, profesor universitario. Además tenía toda una obra de pensador americano, pensador de esta América que él llamó, y nosotros tomamos de él el concepto América románica. Entonces, todas estas influencias obraron en Ciudad de los Césares. O sea, eh, yo creo que de todo eso hicimos una síntesis o hicimos una reelaboración propia, porque no puede decirse que haya simplemente tomado ideas de este o de aquel, ¿no? Se encuentran muchos de los autores y corrientes mencionadas, se encuentran, por supuesto, en Ciudad de los Césares. Pero yo creo que nuestra mirada ha sido bastante original en el contexto de la política y de la cultura chilena, ¿no? Habría que revisar todos los números para comprobar. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a la influencia. Claro, por otra parte está también la política contingente, ¿no es cierto?, que ha inspirado las tomas de posición día a día, día a día, ¿sí? Naturalmente de acuerdo a la periodicidad de la revista.
es una cosa que demostramos que con pocos medios se podía hacer bastante y perdurar siempre. Bueno, tú lo puedes encontrar en la revista en los años 90, 1990. ¿No? Ahí, como te digo, esto responde a una lectura de la obra de Carlos de Sandro. Y claro, eso que, por un lado, quiere ser una réplica a los términos usuales. Por ejemplo, América Latina. Están usados, pero América Latina ustedes saben que nace de la geopolítica francesa. Napoleón III o el círculo de ambiente en torno a Napoleón III en Francia ponen en boga el concepto de América Latina o Latinoamérica, eh, justamente con una apropiación o de aproximación cultural a la América eh, recién independizada, recientemente independizada. ¿Sí? Y por otra parte, Hispanoamérica, que es un término certero en cuanto hablamos español. Sin embargo, Hispanoamérica el concepto tiene un peso conservador, porque fue usado especialmente por el franquismo. El franquismo como modo de aproximación a América, un franquismo excluido prácticamente de Europa, ¿no? Entonces hizo de la necesidad virtud y buscó reforzar sus lazos con América de lengua española. De ahí el concepto de Hispanoamérica, o por lo menos el concepto de Hispanoamérica fue teñido con esta carga cultural y política. Entonces, América románica, que alude a las raíces justamente románicas o romances de América, en la lengua que hablamos, nos pareció un concepto más apropiado. ¿Mm? Hay otros argumentos más, pero para resumir te diría eso, ¿no es cierto? Por lo demás, por lo demás, se sabe que América es el continente de los 100 nombres, ¿no? Creo que son 100 exactamente. Un autor chileno, Miguel Rojas Pix, publicó un libro que se llama aproximadamente así, América de los 100 nombres. Así que si hay tantos nombres, nosotros podemos proponer el nombre que nos guste, ¿no? Eso como respuesta a los críticos que dicen, ¿por qué inventan esto? Si nos llamamos de esta manera. Hay muchos nombres. Caminos a seguir, ¿no? Mira, eh, bueno, el concepto de metapolítica, por de pronto haría algunas reservas, ¿no? Metapolítica o una cultura política, eh, no tengo bien claro cuál es la diferencia. Entiendo perfectamente la intención que se le da a este término a partir de la nueva derecha, ¿sí, no? Pero a veces no está claro. Eh, yo prefiero hablar de política eh, sin más, entendiendo que lo nuestro no es política contingente, porque no están los recursos, los medios, las condiciones para formar partidos o movimientos, ¿no? Pero sin embargo debe haber una intención política. ¿No? Eso es, eso es lo que debe motivar nuestra actuación. Y claro, también la cultura en sentido amplio. No tan amplio como se usa hoy día, pero sí en sentido de dar forma a una cultura política. Entonces, ¿cuáles serían los caminos? Mira, por una parte, la relectura de nuestros clásicos. Por nuestros clásicos quiero decir los pensadores iberoamericanos del siglo XIX y XX, eh, que han actuado, ¿no es cierto?, que se han perfilado en condiciones bien específicas, en el marco de las ideas dominantes del siglo XIX. Pienso, por ejemplo, Andrés Bello. Andrés Bello es un talento continental, venezolano, chileno, ¿no? Y así otros. Pienso especialmente en los que fueron precursores en el terreno de la
acción, en el terreno de la acción política, de la construcción política. Diego Portales, Rosas en Argentina, entiendo que Lucas Alamán en México. Esos son nuestros clásicos, los pensadores a fines del siglo XIX, Rodó, por ejemplo, y otros a lo largo del siglo XX, en Chile, Joaquín Edwards Bello, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? Esa lectura, incluso más, diría los clásicos, los pensadores clásicos españoles, que nos pertenecen a nosotros tanto como a España, quizás más que a España. Pienso pensadores como Saavedra Fajardo, ¿cierto? Que está a la altura de pensadores como Maquiavelo, por ejemplo. Esos son nuestros clásicos, naturalmente deben ser pensados y releídos a la altura de las necesidades del presente. El problema, como hemos dicho en algunas ocasiones, el problema si esta América nuestra va a seguir siendo una cultura colonial. Por cultura colonial no quiero decir nada peyorativo, nada en el sentido de las tendencias decoloniales modernas, que siendo decoloniales, llamándose decoloniales, son más bien neocolonialistas, porque nacen de los países centrales como un pensamiento hacia la periferia. Pero la cultura colonial es una cultura que se limita a repetir lo recibido, ¿no? A repetir, a reiterar lo recibido sin crear nada propio, original. Alguien ha dicho que lo original americano, lo creativo americano está en el terreno de la literatura, en el terreno de la poesía especialmente. Seguramente es así, ¿cierto? Pero eso se debe profundizar y también lo que nos importa ahora en el terreno de las ideas políticas es ahora. Esto de originalidad tampoco se puede pretender ser exclusivamente original. Hemos recibido y hemos elaborado y hemos revisado ideas procedentes de Europa, del liberalismo, el marxismo, el fascismo, la cuarta teoría política para algunos últimamente. Claro, son ideas que llegan de Europa al centro del mundo y que nosotros las asumimos bien, mal, las discutimos. Puede haber revisiones interesantes, ¿cierto? Como la revisión que hizo Aya de la Torre del marxismo, ¿cierto? ¿A dónde puede llegar eso? Es otra cosa. Eh, pero sí, son ideas que no se han generado aquí. Y eso no es una objeción. Quiero decir, la filosofía tampoco ha nacido entre nosotros, ¿cierto? Cierto. Pero el punto es que se llega a elaborar una respuesta propia, nombres propios que puedan presentarse ante el mundo. Que se llegue a hablar de una cultura nueva que ha surgido en este continente. Eso naturalmente no basta con proponérselo, no basta con decirlo un poco patrioteramente, decir, no, nosotros tenemos mejores filósofos, tenemos mejores escritores, tenemos mejores, qué sé yo, ¿no es cierto?, ensayistas. Eso hay que demostrarlo en el terreno de los hechos. En la literatura probablemente se ha hecho algo de eso, o sea, ¿no? Pero falta más por hacer. Eso en un plano. Pero la pregunta iba al tema de la contracultura. Es decir, una cultura que se oponga a la cultura dominante, a la cultura del liberalismo senescente, lo que se ha llamado neoliberalismo, pero en realidad un liberalismo senescente, o un capitalismo en su etapa final. Entonces, sí, ese es el desafío, ¿no es cierto? Elaborar una respuesta a eso. Pero cuidado que las respuestas, hablamos de respuestas, pero las respuestas están siempre condicionadas por la pregunta. La reacción está condicionada por aquello contra lo cual se reacciona justamente. Entonces una verdadera cultura nuestra no debe verse tanto como una respuesta o una reacción, sino como una afirmación por sí misma. Mario Góngora, pensador chileno, decía que la única cultura latinoamericana era la del resentimiento. Resentimiento en el sentido fuerte, nietzscheano de la palabra.
Porque el resentimiento consiste en negar aquello que es más valioso. ¿Por qué es más valioso? Es decir, no concebimos que algo, o no aceptamos de buena primera que algo sea mejor que lo nuestro, y entonces lo negamos esa calidad de mejor. Decimos, no, lo nuestro es mejor, ¿no? Eso sería el mecanismo del resentimiento. De lo que se trata es de crear eso mejor. Pero eso naturalmente es una tarea de larga duración que, bueno, habrá poetas, habrá filósofos, habrá escritores, ¿no? Algunos los hay, pero eso no es simplemente un programa voluntarista, es algo que se dará o no se dará. Y eso lo dirá la historia, ¿no? ¿En qué medida se ha dado? La tarea nuestra es empeñarnos en eso, sabiendo que somos parte de una cultura que, bueno, que es universal, o por lo menos en el ámbito de la cultura occidental. Vasconcelos hablaba de la raza cósmica. Eso era medio fantasioso, ¿no? Pero Vasconcelos creía que influencias de la India podían llegar a América. Eso podría ser en esta etapa de globalización, podría ser también. ¿Por qué no? Recibir aportes de allá, ¿no? Pero, en fin, insisto, eso no basta el proponérselo como lo que cuenta es el hacer. ¿Y en qué medida haremos algo? Es la pregunta. Eso es lo que diría en ese punto. Sí, ese manifiesto no lo produjimos, lo pensamos con José Luis Ontiveros y no llegó a concretarse efectivamente, ¿no? Eh, justamente la idea tomaba dos nombres míticos, Aztlán y Ciudad de los Césares, ¿no? Como dos formas de remitirse al mito primordial, al mito fundacional de esta América. Entonces era una vertical, ¿no es cierto?, de, de México a la Patagonia, o a Tierra del Fuego, una línea así, longitudinal, un eje, un verdadero eje en torno al cual nuestra América se articulaba. Y claro, remitirse a esos mitos primordiales significaba también rechazar por una parte el racionalismo, o por lo menos ciertos aspectos del racionalismo, que engloba, diríamos, que es culturalmente el liberalismo, o el liberalismo, el liberalismo, el marxismo, son parte del racionalismo, ¿no? Entonces, nos remitíamos al mito en ese sentido, simbolizado por estos dos nombres de dos reinos de nuestra América. Eh, Esa es la idea central. Incluso José Luis estuvo aquí el año 2013, estuvo en Santiago, un encuentro de la América Románica que realizamos aquí. Estaba muy entusiasmado, pudimos encontrarnos, conversar directamente. Con José Luis lo conozco casi 50 años, ¿no? Poco menos de 50 años, a la fecha de su muerte. Eh, pero ha sido un contacto más bien epistolar. Pues nos conocimos verdaderamente, entonces ahí pudimos echar más, hablar más concretamente de este eje. Y el paso siguiente iba a ser para él organizar un encuentro en Ciudad de México. En Ciudad de México, que se transformaba el otro polo de esta América, ¿no? Desgraciadamente la muerte lo sorprendió antes de poder concretar esos afanes. Pero esa era más o menos la idea de este eje. Y claro, eso tiene una connotación geopolítica y política del país, ¿no? Basado en la independencia de esta América. Aztlán, ciudad de los Césares, incluyendo por supuesto todo lo demás, ¿no? Incluyendo después también las referencias míticas que hay en otros países de América, como El Dorado, Paitití, en fin, ¿no es cierto?, que aluden a la misma fuente primordial. Esa es nuestra idea.
Bueno, yo conocí a José Luis Ontiveros indirectamente, como he dicho, ¿no? Por su publicación, esa publicación Año Cero, o sea, Año Cero, año 73, 74, me parece que salió. Claro, ahí él hablaba de Rapao y de Yuki Mishima. Pero también nosotros, como te digo, en la revista Tacna, y todavía hemos empezado a mirar hacia Pound y otros autores, ¿no? Y por supuesto, el número 2 de Ciudad de los Césares, publicado en agosto de 1988, estaba dedicado a ese Pound. Claro, Ezra Pound, de los pensadores y poetas que hemos mencionado, Ezra Pound de alguna manera tiene un contenido más universal, diría, y más radical, porque justamente que es el poeta que ha develado la usura, la realidad de la usura del mundo moderno. Entonces, en ese sentido, aunque es un poeta, y esto es, no lo desmerezco, pero que ser un poeta es asistemático, ¿cierto? Un poeta no presenta ideas compactas, bien ordenadas, ¿cierto? Pero es el hombre que devela el mecanismo de la usura del mundo moderno. Entonces, en ese sentido, nos resulta más cercano y más necesario. Más necesario. Eso es lo que diría. Bueno, hay que estar. Pues, ahora que cuidado, ¿no es cierto? Tampoco es solo el poeta que habla de usura, ¿no? Pero sí, entre los nuestros hay que evitar cierto filisteísmo. Filisteísmo, lo que llamaba el filisteísmo de la cultura. Quiero decir que mucha gente eh, sabe de Mishima, Samurai, qué sé yo, ¿no es cierto? Que sí hace el seppuku, pero no ha leído toda la otra literatura de Mishima. Mucha gente sabe de Rapao, algunos saben perfectamente el canto 45 contra usura, pero no conocen el resto de la obra de Rapao. Así que en ese sentido, cuando hablamos de estos autores, también se trata de conocerlos verdaderamente. No ese conocimiento de aficionado o ese conocimiento instrumental. Ah, este poema me gusta porque habla lo que yo lo tomo, ¿no? Sino que verdaderamente significa estudiar. Eso para los jóvenes es un desafío, ¿no? Estudiar. Sí, interesante. Bueno, esta es una pregunta exclusivamente chilena, ¿no? Porque tal vez a los amigos mexicanos no les interese tanto. O sea, de estallidos, México conoce más que Chile, creo yo. Eh, pero sí, en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido, porque claro, los momentos de crisis política son los que generan nuevas ideas, nuevos pensamientos, ¿cierto? Así la crisis de la Primera Guerra Mundial generó el fascismo, y tantos otros casos, ¿no? Entonces es eso lo que nos lleva a reflexionar, a mirar, nos lleva a algunos a reflexionar, a mirar, a pensar de modo nuevo. Así que podría salir, pero no es una cosa automática. No digo que vaya a salir, digo que podría salir. Y la demostración lo dan los hechos, por supuesto, no es una cosa así, ah, vamos, pero no, sino que eh, eso es una oportunidad. Eh, sí, Mario Herrera, Mario Góngora, perdón, es uno de los referentes, por supuesto, ¿cierto? Pero, mm, eh, bueno, hay que pensar, como te digo, ¿cierto? Hay que estudiar y hay que pensar, y esta cosa es, no basta el entusiasmo del momento, sino que la tarea es grande, ¿cierto? Eso es lo que nos viene encima, lo que se nos viene encima. Ahora, digo, respuesta, no pensando en nuevas constituciones, ¿no? No pensando en el aspecto constitucional, jurídico, que es el que menos debería importarnos. Eh, Tú dices, claro, el estallido se origina con un descontento con la constitución del 80, puede ser, pero resulta que todas las encuestas indican que la constitución del 80 va a seguir vigente. O sea, si el voto de rechazo en este plebiscito es mayoritario, como indican las encuestas, todavía no está dicho, por supuesto. Pero si es así, quiere decir que vamos a tener
quiero decir que esos que votan rechazo están legitimando la Constitución del 80. Entonces vamos a tener Constitución del 80 para rato todavía. Pero no, nuestras respuestas no creo que puedan venir en el plano constitucional, ¿no es cierto? En alguna época había algunos que redactaban constituciones corporativistas para Chile, cosas así, que puede haber tenido algún sentido en los años 30, 40. No creo que ahora tenga sentido. O sea, creo que la respuesta debe ser más profunda que lo meramente jurídico y constitucional. ¿Mm? Eso te diría. Eso también no hay que entusiasmarse demasiado. Sí, es oportunidad, pero todas las oportunidades o se frustran, no todas las oportunidades. Muchas veces las oportunidades se frustran o lo que parecía promisorio no llega a ser tal. Evidentemente hay una situación de crisis de este modelo que se llama unipolar norteamericano. ¿Cierto? Eh, crisis, pero no sabemos, una derrota rusa en la guerra de Ucrania significaría una victoria de la OTAN, ¿no? En lo inmediato. Significaría un afianzamiento de ese polo atlantista, como dicen algunos, polo centrado en la norteamericanósfera, como decía Ontiveros, ¿no? Así que cuidado, esperemos los hechos, ¿cierto? Pero es claro que ese mundo unipolar está en crisis con la emergencia de Rusia y de China, ¿no? Ahora, potencias menores como Irán, India, bueno, todavía no han dicho lo que tienen que decir. Así que se puede configurar ese mundo multipolar, pero yo no lo veo claro todavía. O sea, es auspicioso, digo, ¿no? Una cosa que lo deseemos, otra cosa que exista en los hechos.